Quiero empezar como preguntándoles algo. No sé si en sus vidas o alrededor de sus vidas hay alguien que conoce de todo, ¿verdad? Hay personas como que conocen toda la información que está sucediendo. Eh, yo, Deme un segundo. Yo conozco una persona y es mi mamá, que es muy introvertida, pero ella sabe todo lo que está sucediendo en todo lugar. Ella, no sé si a la casa de mis papás todavía llega el periódico, pero mi mamá sí, tampoco le gustan mucho los medios digitales, pero se mete porque necesita manejar toda información. Ella es historiadora, entonces por ahí va el asunto. Y es tan increíble que lo que ella quiere saber y enterarse, que se lee los deportes y se lee todo lo que está pasando en fútbol solo para poder opinar cuando nosotros estamos en la mesa y mi papá y yo estamos hablando de fútbol. Entonces, así de increíble es la información que ella quiere manejar y la información que ella maneja. Y se aprende jugadores y todo para poder opinar. Y de verdad que a veces tiene buenos comentarios, a veces no. Por dicha es sapricista ella. ¿Y por qué les digo esto? No porque mi mamá sea Einstein ni nada parecido, sino que en el texto del día de hoy, la historia que se cuenta es muy relevante porque nos muestra la omnisciencia de Dios. Omnisciencia significa que Dios, en este caso Jesús, posee un conocimiento completo y perfecto de todo. Cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de que Jesús tiene un conocimiento pleno, completo y perfecto de cualquier cosa que esté sucediendo. De hecho, Él no solo lo sabe, sino que lo sabe porque Él lo está permitiendo y Él lo está haciendo. Él conoce las más mínimas detalles de nuestras vidas. Yo no sé si recuerdan el Sermón del Monte. El Señor dice que no se cae un pajarillo al suelo sin que Él se dé cuenta. El texto del Sermón del Monte también habla de que el Señor cuenta y conoce cuántos cabellos tenemos algunos, porque algunos de ustedes no tienen ya. Pero entonces su conocimiento y su omnisciencia es increíble. Y saben algo, el Señor no solo conoce la información alrededor de nuestras vidas y nuestro corazón, sino que conoce nuestros sentimientos. Y eso no es malas noticias, y esto es algo que he estado contándole, compartiéndole a la gente últimamente. Como que nosotros tenemos muy claro que Jesús es omnisciente y que todo lo sabe, y entonces eso a veces nos asusta, o decimos, ay mamada, Dios sabe todo lo que yo hago. Qué torta, porque yo hago cosas feas y yo siento cosas feas. Pero lo que muchas veces no pensamos es que Jesús sabe también todo lo bonito. Si nosotros amamos a Jesús, si Él es lo primero de nuestras vidas, si nuestra vida la tratamos de vivir de una vida obediente, Él lo sabe. Y eso es hermoso. La omnisciencia es un atributo incomunicable
de Dios. ¿Qué quiero decir con atributo incomunicable? Dios tiene atributos comunicables y incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios son los que solo Él posee: omnisciencia, omnipresencia y todos los demás. Y los atributos comunicables son los que comparte con nosotros, que nosotros también tenemos. El Señor es omnisciente y sabe cada fecha y cada efecto. Todo el tiempo está en sus manos y nada deja al azar. Y entonces, de una vez, quiero compartirles dónde veo yo, porque hoy vamos a ver esa omnisciencia en el texto. Y quiero que lo leamos del 11 al 6, porque ahí está donde vemos su omnisciencia de manera más poderosa. Marcos capítulo 11, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, vean los detalles, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en él que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. ¿Qué pasó? Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado en un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. ¿Lo vieron? Jesús está llegando a Betania. Es muy importante que Jesús esté llegando a Betania. No está en Betania. No sabe todo lo que está pasando ahí. Está llegando. Es como que usted llega a Multiplaza, usted no sabe nada de lo que hay en Multiplaza, no sabe nada de lo que está pasando, si tienen decoraciones y están haciendo juegos, porque usted acaba de llegar. Y Jesús acaba de llegar a Betania y les dice esto a sus discípulos. Vean, muchachos, acabamos de llegar a Betania, pero yo sé que va a haber un burrito amarrado en un lugar y necesito que lo traigan y lo desaten. Pero cuando ustedes lo van a tratar de desatar, se les van a arrimar a alguien y les van a decir que por qué están desatando el burrito. Y cuando les pregunten por qué están desatando el burrito, ustedes les va a decir que el Señor les pidió que los desaten. Y ellos se van a quedar tranquilos. ¿Y qué pasa? Todo lo que Jesucristo les dijo que iba a pasar. Fueron, encontraron el burrito, lo desataron. Estaba atado como Jesús había dicho, no estaba en un corral, no estaba libre, estaba atado como Jesús había dicho. Lo desataron, salieron 2 personas como Jesús había dicho y les preguntaron que por qué estaban haciendo eso. Y ellos les dijeron: porque el Señor dijo. Y que iban a saber ellos, ¿verdad? ¿Cuál Señor? Pero entonces les dicen: no dicen nada. Ellos agarran el burrito y se lo llevan. Aquí se ve la omnisciencia de Jesucristo. Sabe todo lo que está pasando y sabe todo lo que va a pasar. Es increíble para mí este evento. Marcos 11:4 dice que los discípulos encontraron al burrito tal como Cristo lo había predicho en cada detalle.
Leamos juntos lo que dice el Salmo 139, del 2 al 4. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Es el salmista hablándole a Dios. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dejémoslo ahí un momento. Mis papás tienen, hagan ustedes la matemática porque yo soy muy malo. Mis papás tienen como 66 o 60, no, iba a decir 66 o 67 años. Son novios desde los 13. O sea, háganle números. Entonces, cuando dice, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Eso no lo sabe mi papá y no lo sabe mi mamá. Eso solo lo sabe Dios, ¿verdad? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Yo creo que mi mamá sabría eso de mi papá y mi papá de mi mamá. Ya uno sabe las caras y ya uno dice, ah, ya viene. Pero mis trajines y descansos los conoces. Tal vez eso se puede compartir y alguien lo conoce. Mis caminos te son familiares. Olga, voy para allá, vengo para allá. Los martes usualmente juego esto. Pero no me llega aún la palabra a la lengua. Lo que está en mi interior, el Señor ya lo sabe. Así de poderoso, así es la omnisciencia de Dios en nuestras vidas. Él predice todas las cosas y las lleva a cabo. Lindísimo, Filipenses 1:6. La obra que empecé en ustedes la voy a terminar. Está ¿cómo se dice? Prediciendo lo que va a pasar. De fijo va a pasar porque Él siempre la pega. Él sabe exactamente lo que va a pasar. Podríamos ver muchísimos versículos acerca de la omnisciencia de Dios, pero quiero mostrarles solo uno para que nos dé tiempo de ver todo el pasaje, y es 1 Juan 3:20. 1 Juan 3:20 dice así: que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Solamente estoy como amontonando un poco de información para que todos nos demos cuenta de la omnisciencia de Dios. Él sabe cuando me levanto, Él sabe cuando me siento, Él sabe lo que estoy pensando, Él sabe lo que siento, Él sabe todos mis trajines, y decía ahí, Él lo sabe todo. Ojalá que no quede ninguna duda en Casa 242 hoy sábado de que Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo lo saben todo. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Fuertísimas. Fuertísimas para nuestras vidas. La soberanía de Dios, que tiene prima hermana o hermana de la omnisciencia de Dios, tiene un impacto tremendo en los hijos de Dios. Porque de alguna otra manera quita preocupación. Si Dios sabe todas las cosas, y yo sé porque yo lo he leído aquí y porque he escuchado y tengo fe de que Jesús me ama y Él es omnisciente, sabe todo lo que va a pasar, yo puedo estar tranquilo porque si Jesús me ama y Él es omnisciente, sabe todo lo que va a pasar, me va a cuidar. Y me va a pasar solo lo que Él quiera que me pase. ¿Verdad? Hay un versículo que es el que
uno de los que utilizo más en mi corazón. Depositen. Es que aquí hay mucha gente joven y nunca depositó nada en el banco, pero yo creo que sí me entienden. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tiene eso con la omnisciencia, Rodri? Todo. Porque Dios me ama, Dios sabe todo lo que va a pasar. Entonces, si Él sabe todo lo que va a pasar, Él me va a amar a través de todo lo que va a pasar. Y entonces yo puedo depositar mis temores, depositar mis ansiedades en Él, porque sé que Él cuida de mí. O sea que cuando todo lo que nos rodea es un caos, cuando todo lo que nos rodea es tristeza, preocupación, cuando hay confusión, es muy reconfortante saber que Jesús es omnisciente, poderoso y amoroso, y que nada de lo que ocurre está fuera de su voluntad. Deme un ejemplo, Rodri. La barca y la tormenta. Jesús sabe, porque es omnisciente, que viene una tormenta y Él se queda durmiendo. Y llega todo el mundo con un gran temor. A nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Y despiertan a Jesús y le dicen, ¿qué? ¿No te das cuenta que estamos en medio de una tormenta? Y Él le dice a la tormenta que pare. Y les dice a ellos, hombres de poca fe. Entonces, si desarmamos eso un poquito, Jesús ya sabía que venía la tormenta, pero se queda dormido, porque ya sabía que esa tormenta no les iba a afectar. Pero Jesús les dice, hombres de poca fe, porque los discípulos ya sabían que Él era omnisciente y no lo estaban tomando en cuenta. Se les había olvidado. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Okay. Hay cosas bonitas y hay cosas difíciles que el Señor conoce y están en nuestro camino. Pero dice la palabra de Dios que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Veamos lo que dice hasta ahora empezamos, Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Es importante, creo que muchos lo sabemos, que Betania era un lugar que Jesús frecuentaba muy a menudo. Hay un lugar en Sabanilla que se llama Betania, ¿verdad? ¿Sí o no? Si es que a mí me gusta que ustedes se... Entonces, Betania, Jesús está en Betania otra vez, descansando, porque ahí vivía, se quedaba en la casa de sus grandes amigos, Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Betania quedaba solo a 3 kilómetros de Jerusalén. De hecho, en Betania se veía Jerusalén. Entonces Jesús, cuando iba al templo, volvía a ir a dormir y a descansar, y después iban al templo y así. Entonces, desde donde está Jesús, en Betania, se ve el monte de los Olivos. Hay muchas personas aquí, creo, o varias, que han ido a Israel. Y desde Betania me han confirmado que se ve el monte de los Olivos. ¿Y por qué creo yo que es importante este punto? Porque Ezequiel dijo hace cientos de años atrás
que ahí en el Monte de los Olivos iba a ser juzgado el Mesías. Y yo me imagino, ¿verdad?, a Jesús caminando por Betania y viendo el Monte de los Olivos, tal vez con esta parte de sus ojos, o tal vez totalmente de frente. Y Jesús pensando, en una semana voy a estar ahí orando, en una semana voy a estar ahí a punto de ser atrapado. Y en una semana voy a estar ahí, me van a atrapar y me van a destruir. Escogí esa palabra en específico porque yo, al leer la Biblia, los diferentes evangelios y lo que dice Isaías 53, puedo decir con seguridad que a Jesús lo destruyeron. Él, por amor a nosotros, fue destruido. Le pasaban látigos con cosas de hierro para romperle la piel. Le pagaban latigazos, le pusieron una corona de espinas para romperle su cabeza. Lo arrastraban y lo crucificaron. Le pusieron clavos. Entonces Jesús caminaba y veía el Monte de los Olivos. Pero era un dulce y amargo, más amargo que dulce, creo yo. Pero también Jesús, al ver el Monte de los Olivos, pudo haber pensado, porque Él es omnisciente y sabe todo lo que va a pasar. Ahí también es donde voy a ascender, donde mi Padre. Esto nos enseña el compromiso que tenía el Señor para salvarnos. ¿No es cierto? Él ve el Monte de los Olivos y sigue caminando y sigue comprometido en hacer lo que el Padre lo había mandado a hacer. ¿Verdad? Porque una cosa es saber algo, pero otra cosa es verlo enfrente de uno. Jesús sabía que iba a morir, que iba a ser arrestado ahí en el Monte de los Olivos y ahí iba a empezar el tormento. Pero Jesús lo veía al lugar, ya podía estar seguro de que iba a ser ahí. Yo chiquillo no, como de 20 años, hacía karate. Y una vez fui parte de una selección de karate y nos invitaron a pelear a Japón. Y era el Mundial de Japón, había 300 no sé cuántos competidores. Entonces había una logística increíble, obviamente los japoneses lo hacían todo perfecto. Pero el lugar donde se peleaba estaba, digamos, allá en aquella pared, una gran, le llaman tatami, ¿verdad? Ya ustedes se imaginan lo que estoy hablando. Pero todo tenía que ir tan al hilo y tan bien hecho que había una fila de personas para que cuando finalizara una pelea, entrara la otra persona. ¿Me explico? Entonces nos ponían en sillas viendo las peleas. Terminaba la pelea y a alguien le pegaban en la cara y caía casi que muerto y uno avanzaba a la otra silla. Le pegaban a alguien, le sacaban la pierna y uno viendo otra silla. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hubiera sido mejor que yo hubiera estado atrás ahí de unas cortinas y me dijeran, Rodrigo Fournier le toca y me voy. Pero no veo realmente lo que me va a pasar. Y entonces no me da tanto temor, pero lo estoy viendo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Jesús está viendo una y otra vez el Monte de los Olivos y termina peleando su batalla.
El 11:2 dice así. Jesús envió a 2 de sus discípulos, dice el 11:1b, con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Vean toda la información que él conoce. Desátenlo y tráiganlo acá. ¿Por qué es importante y por qué les dice Jesús que es un burrito que nadie nunca se ha montado? Dice, un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Es importante este detalle para entender un par de cosas. En el burrito no se había montado nadie, primero por razones de pureza. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se sacrificaban también y se montaban en ciertos animales, no se montaban en ciertos animales para dejar el animal puro, para que nadie se sentara en él y fuera un animal apartado de todo. Vean lo que dice Números 19:2. El siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto, y que nunca haya llevado yugo. Nadie nunca se haya montado. Vean lo que dice Primera de Samuel, exactamente lo mismo. Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. ¿Por qué tan importante esto? En el Mishnah, que es un libro que tienen los judíos, además de la Torá, y ahí es donde ellos escriben de lo que ya está escrito, se describe que nunca nadie debía de haber montado donde el rey se iba a montar. Solo el rey podía montarse en tal corcel o en tal otro animal. Y entonces aquí estamos viendo las implicaciones de realeza. Jesús les dice, vayan y desaten al pollino, al burrito, que nunca nadie ha montado. ¿Y por qué tan interesante o por qué hace tanta diferencia que nadie nunca lo haya montado? Porque el rey lo iba a montar. Nunca había sido montado para que fuera apartado, para que fuera puro y para que solo el rey lo montara y nadie más. Y aquí es donde empezamos a ver, ahora lo van a ver un poco más, Jesús como rey, Jesús como sacrificio y humilde. Son 2 cosas a la misma vez. Sabemos que el Señor era así. Vean lo que dice aquí. Jesús va a entrar a Jerusalén como rey y así empieza a actuar. Por eso es que él necesitaba un pollino que nadie se había subido nunca. Vean lo que dice Isaías 31:1. El otro día leí este versículo y lo metí entre la charla y no tiene tanto que ver con la charla, pero es tan poderoso que lo metí en la charla. Ay de los que descienden a Egipto. Recuerden que el pueblo de Dios salió de Egipto. O sea que esto sería devolverse en busca de ayuda. De los que se apoyan en la caballería, muchos corceles,
de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Verdad? De nada sirve que los albañiles trabajan si el Señor no es el que construye la casa. Entonces, ¿por qué estoy utilizando eso de parte de Isaías? Porque nos está diciendo que no pongamos nuestra mirada en corceles, carros de guerra, sino porque nuestro amparo está en el Señor. Y el Señor es rey. Por eso es que el Señor se va a montar ese animal y por eso es que ese animal nunca había sido montado. El tiempo del Señor de esconder su divinidad y esconder quién realmente era, que era el Mesías, el hijo de David, se terminó. Y ahora Jesús se está revelando totalmente. Pidió que le trajeran al burro porque iba a entrar con el burro a Jerusalén para cumplir las profecías. De hecho, aquí en este texto, en el versículo 12, cuando se habla de el Señor, es la palabra kurios en griego. Y la palabra kurios en griego significa eso, el Señor, pero como el Señor Jehová. Como que a veces se habla de Jehová o a veces se habla del Señor. Kurios se puede traducir en cualquiera de esas dos. O sea que el versículo 12 dice, Jehová, vayan a la aldea que tienen enfrente. Vean lo poderoso que sería eso para los judíos. Jesús no es un profeta, Jesús no es un buen predicador, Jesús es el Señor. Yo soy el que soy. Y entonces yo me hago una pregunta. Y a ustedes también. ¿Qué cambiaría? ¿O qué cambió? ¿O qué debería cambiar en nuestras vidas si tenemos claro que Jesucristo es el Rey y Señor del universo? Creo que muchos de nosotros venimos aquí a adorar a Cristo porque es nuestro Salvador y porque creemos que es el Rey. Pero ustedes creen que si lo tuviéramos muchísimo más consciente, actuaríamos de una forma diferente. Yo estoy seguro que sí. Curioso. El Señor. Voy entrando a la iglesia y me siento ahí en ese sillón, porque para mí es un sillón, no es una silla. Vieran las sillas verdes que había antes. Estoy aquí para alabar, para escuchar la palabra de el Señor. Hace toda la diferencia acordarse quién es Él, que Él es el Rey. Todavía le cuesta muchísimo a mi hija Ela, antes de orar, decir gracias por este día. Todos los tiros dicen gracias por este día. Y no importa, es muy lindo que ore. Yo quisiera que cambiara esa parte porque es como mecánica. Se vuelve su vida cristiana mecánica. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos. Amén. Si usted está hablando con el Señor, ¿por qué su canción
está tan bajita? Porque no canta con todo. Si le está cantando a el Señor. ¿Por qué ayuda o ayudamos en la iglesia con 1,000 pesos o 5,000 pesos? Si es para el Señor. Es interesante que Jesús nunca había entrado a Jerusalén montado en un burrito. No lo dice en ninguno de los evangelios. Siempre entraba caminando, pero ahora decide montarse en un burrito y llegar a Jerusalén en un burrito. O sea, ya Jesús estaba haciendo una declaración. Yo ya no entro aquí caminando, yo ahora entro aquí encima de un animal que nadie ha montado. Hagan números, ¿quién soy? Vean lo que dice Zacarías 9:9. Esto es para cuando entra el Señor, el Redentor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Grita de alegría, casa 242. Mira, tu rey viene hacia ti en un burro. Justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno. En un pollino, cría de asna. No me lo cambie. Zacarías, cientos de años antes, dice que el rey iba a entrar, salvador, humilde, en un asno, en un pollino. Cuesta mucho, ¿verdad?, que alguien la pegue así. Cientos de años de cientos de años. El rey, el hijo de David, va a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Y todo el mundo como, Zacarías, ¿de dónde sacaste eso y para qué? Digamos. Y pasó, tal como se había predicho. Y ahora pasa lo más increíble de todo, ¿verdad? Marcos 11:8. Muchos, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, tendieron, quiero que sientan el ambiente. Muchos tendieron sus mantos. A veces uno no pone atención a eso. Mantos, las alfombras o las cosas que llevaban encima sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Qué lindo construirle al Señor una alfombra, dejársela por ahí. Dice los evangelios, 3 de los evangelios, que ponían hierbas, ramas y hojas delante y atrás de él para que él entrara a Jerusalén. Pero solo en un evangelio, el evangelio de Juan, se habla de palmas. Hierbas, ramas y hojas, dice en los evangelios sinópticos, pero en Juan dice que eran palmas. Por eso es que a veces vemos películas o somos parte de una procesión o algo así y hay palmas. Porque lo que es fijo es que había un montón de cosas que servían como de alfombra para que el Señor entrara.
Y parece que era algo espontáneo que la gente empezó a hacer. Empezaron a arrancar ramas y hojas y tírenle una alfombra y me voy a quitar la túnica y la voy a tirar ahí para que él entre. Ya ellos sabían que él era el rey, o algunos creían que él era el máximo profeta, o ni sabían por qué. Tal vez se sentía en el ambiente, este es, y entonces ¿qué hago? De ahí tiro lo que sea para que él entre de una manera decorosa, de una manera increíble. Qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? Me quito la alfombra, me quito los mantos, me quito la plata, me quito lo que sea para que Jesús entre en mi vida. Me quito los malos hábitos, le pido al Espíritu Santo que me ayude para que el Rey entre y gobierne cada centímetro de mi vida. Hosana, que es lo que la gente está gritando, significa, entre varias cosas, alabanza. Hosana, Hosana, gritaban un montón de gente. Dicen, ok, esto no se los había dicho, no es parte del texto. Estamos en la celebración de la Pascua, la celebración más importante de Israel. La gente de todos los lugares de Israel iban a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua. Se dice, los historiadores dicen que en esos momentos donde se celebraba la Pascua en Jerusalén, había más de 1 millón de personas en la ciudad. Yo no sé si 1 millón, pero de fijo cientos de personas participaron en esas alfombras, en esas palmas y en esos gritos: Hosana, sálvanos, te alabamos, te bendecimos. Me recuerda a Bartimeo: ten compasión de mí. Porque eso significa Hosana. Entonces, seguro había unos que utilizaban el Hosana, porque Hosana significaba sálvanos. Entonces decían Hosana, diciendo: sálvanos del imperio romano, sálvanos de nuestros pecados, sálvanos de vivir en este desastre, que mi corazón esté herido siempre. Pero también Hosana significaba Salvador y te alabo. Entonces algunos otros le decían: te alabo, te bendigo, creo que tú eres el Rey. Y yo creo que nosotros gritamos Hosana porque también estamos de alguno de los dos lados, o estamos en los dos lados. Pero esto era increíble, por favor imagínenselo. Vean lo que dice el Salmo 118, el 24 al 26. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No lo inventó Juan el Bautista, lo inventó el salmista. Desde la casa del Señor los bendecimos. Eso es una bonita manera de empezar una oración. Señor, Señor bendito, aquí estoy. Es imposible no pensar que la gente estaba asombrada y feliz. Digamos. Un montón de gente puede causar una algarabía gigante, ¿verdad? Vamos, cuando ganó la selección a Uruguay, es que yo no sé cuántas veces fui a la Fuente de la Hispanidad. Era una locura. Levanten la mano los que fueron a la Fuente de la Hispanidad. Ok.
Era una locura porque Rodrigo estaba como un loco, agárrense. Y Rodrigo, no, es que como yo cantaba, al otro le daba por cantar, y al otro le daba por cantar, y a aquel le daba por pegar brincos, y aquel bailaba, porque cuando hay una multitud y una masa de personas haciendo algo, se siente como, wow, energía. Y entonces uno baila y el otro baila, uno dice algo, el otro dice. Ahí había miles de personas. Entonces imagínense este ambiente. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le están diciendo el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, y el otro gritaba, Hosana, bendito. Entonces había en Jerusalén pasando una locura. Y por eso es que después las autoridades deciden ahí matarlo. Vean lo que dice Lucas 19:38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta parte que estamos estudiando aquí en Lucas lo describe con esas palabras. Y me encanta lo que un comentarista dijo. Dice que Jesús entró como un rey en Jerusalén, pero entró para explorar el área que reclamaría suya. El texto que vamos a ver la próxima semana es cuando Jesús bota las mesas de toda la gente que está ahí, de los que cambian monedas, y desarma a todos los que están en el templo que no les gusta. Entonces este comentarista dice, Jesús está entrando y está viendo toda la locura. Jesús sabe que dentro de mucho tiempo va a limpiar el templo, y no solo eso, sino sabe que Él va a ser el rey de ese templo. Quiero terminar con el Salmo 113, del 1 al 8. Ya terminamos nuestra porción de hoy. Dice así: aleluya, alabado sea el Señor, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y uno a veces está en la iglesia y uno dice, ¿por qué este man está cantando tan duro? ¿Qué le pasa a Rodrigo levantando las manos? ¿O por qué esa persona, cuando vino adelante para que oraran por ella, se tiró de rodillas? Porque es el Señor. Ustedes no saben lo que los músicos sienten cuando nos oyen cantar. Porque lo hablan y lo hablamos. Qué lindo, ¿verdad? Que nos quedamos callados y era la iglesia la que estaba cantando. Era la iglesia la que estaba adorando. Todos estábamos en un mismo sentir. Ese es nuestro Dios. Termino con esta frase. El pensamiento de la omnisciencia divina
no concede aliento alguno a la mente de los que no son hijos de Dios. Que el Señor sepa todas las cosas no le da aliento a los que no se han entregado a Él. Pero a ustedes, los que han creído en Jesucristo, lo inundan, son inundados con consuelo. Dios piensa en nosotros en todo momento, nunca desvía de nosotros su mente y siempre nos tiene delante de sus ojos. Es así precisamente como deseamos que sea. Como resultaría espantoso vivir un solo momento siquiera fuera de la observación de nuestro Padre Celestial. Amén. Dios piensa en nosotros en todo momento. Nunca desvía de nosotros su mente. Y siempre nos tiene delante de sus ojos. El otro día leí, Jesús murió en la cruz. Y Jesús murió en la cruz con nombres. Jesús no murió en la cruz por la familia Rodrigo. Jesús no murió en la cruz por Casados 42. Jesús murió en la cruz por Rodrigo Fournier, por Mónica Morales, por Mike, por Tomás. Él estuvo ahí cargando la furia de Dios con nombre. Y estamos a punto de llegar a la culminación de la salvación.